me presentó un café y yo dije, bueno, ¿dónde está el azúcar? Y me dijo, bueno, pruébelo primero y luego hablamos. Y yo me acuerdo, pues yo lo probé. Yo dije, ¿esto qué es? Lo olía. Huele como a guayaba. ¿Usted le echó guayaba? Esto es jugo de guayaba. Y yo dije, no, eso es café. Eso es café. Pero bueno, me fue explicando. Y yo dije, ¿qué? Y, o sea, si me pudiera haber explotado la cabeza, me hubiera explotado la cabeza. El día de hoy tenemos el honor de conversar con Jonathan Echeverry, un actor, comediante, empresario, una persona que ha podido transformar su pasión por el café en un negocio rentable. Él es de padres colombianos, nacido aquí en Estados Unidos, y tiene un negocio que es extremadamente exitoso aquí en Montclair, New Jersey. Su cafetería se llama Paper Plane Coffee, y el día de hoy vamos a conversar sobre su historia, su trayectoria y las lecciones que él aprendió a lo largo de la vida. Jonathan, bienvenido, un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Es un placer estar acá con ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Y no, pues acá listo para hablar de café o de lo que sea. Perfecto, Jonathan. Y realmente, como decía Paul, un actor, comediante, wow, Jonathan. O sea, variedad, tenemos mucha un poquito variedad. De todo, un poquito de todo. De todito. Por si acaso no me servía uno, yo decía, bueno, vamos a vender café. Bueno. Totalmente. Entonces, por eso veo que eres un hombre muy apasionado. Sí. Entonces, cuéntanos, ¿cómo pasaste de ser actor, comediante, a tener una de las cafeterías más queridas aquí en New Jersey? Bueno, ¿dónde empiezo? Bueno, en un 25 de junio de 1984 nació un divino niño. No, ¿qué le digo yo? Yo vengo, obviamente, bueno, mis padres son de Colombia, mi papá es de Risaralda y mi mamá es del Quindío. Y mi papá es el mayor de 14, mi mamá es como la menorcita de 11, hermanas y hermanos. Y cada uno de mis tías y tíos tenían como más o menos como 3 hijos. Entonces yo tenía muchos primos. Yo era como, en ese momento yo era el menor de todo ese primamento. Y uno siendo el menor en una familia latina, uno tiene que hacer bulla para que lo vean. Y bueno, y de ahí aprendí, y no solo eso, pero digamos, mi familia son gente increíble. Y yo creo que pues alguna ventaja que tenemos como colombianos o como latinos es que nosotros tenemos un calor de vida. Sí. Y de eso aprendí. O sea, aprendí el humor. Pero también yo a veces digo que ni soy ni de aquí ni de allá. Porque aunque yo nací acá, yo me siento muy colombiano. Obviamente tengo el acento, pero de vez en cuando se me va, se me pierden las palabras. Pero digamos, yo tengo el sentido de humor colombiano, pero a la vez estadounidense. Y yo siempre he tratado de ser como un camaleón. Sí, camaleón. Pero bueno, sí, entonces yo me crié en Atlanta. Nosotros teníamos restaurantes mexicanos. Pero yo desde niño, a mí me encanta todo lo que sea arte, lo que puedo crear. O sea, me encanta cantar, me encanta bailar, me encanta pintar, tomar fotografía, hacer voces. Me da risa y no sé por qué, o sea, no sé si es algo siendo bilingüe o algo que me ayudó, o sea, hablar en español en la casa y luego en la escuela hablar en inglés. Pero yo tengo un oído, o sea, yo escucho la diferencia en los acentos. En los animales, me encanta arremedar, y de niño yo arremedaba todo, o sea, las ranas, las gallinas, los gatos, los perros, y de niño entonces empecé a actuar y usar eso como yo arremedaba acentos, y empecé a hacer teatro a los 8 años. Okay. A mí me encantaba el teatro, pero como nosotros teníamos restaurantes mexicanos, entonces cuando no estaba en el estudio, estaba en los restaurantes mexicanos. Entonces nos tocaba de niños hacer de todo. Cuando terminamos las tareas, empezamos a hacer los busboys, limpiábamos las mesas, limpiábamos los platos, cortábamos lechuga, lo que sea. Y honestamente para mí eso no fue algo, o sea, a mí me encantaba poder ayudar. Yo sabía
cómo trabajaban mis papás y qué duro lo que trabajaban. Y yo quería estar con ellos, porque si no, estábamos en la casa y yo quería estar con mis padres. Y sí, de repente, pues, cuando terminé de estudiar el bachillerato, seguía con los restaurantes, fui al Le Cordon Bleu porque yo dije, bueno, voy a aprender a hacer culinaria como para aprender todo lo que sea. Queremos elevar lo que estamos haciendo con el restaurante mexicano para que no solo sea que pueda hacer con una tortilla, ¿verdad? Y entonces mi hermano y yo empezamos a refinar lo que estamos haciendo con los cócteles o con las recetas. Todo en plan de crecer el negocio todo familiar. En plan, sí, o sea, porque también, digamos, eran cosas, o sea, mi familia no tenían, o sea, ellos no habían hecho eso antes, o sea, cuando mis papás vinieron al país, mi papá trabajaba en construcción y luego en bodega o lo que sea, haciendo lo que hacía. Y luego mi mamá limpiaba oficinas de noche. Me da risa porque yo digo, pues, esos matrimonios de ahora años, yo no creo que durarían ahorita porque ellos eran como, o sea, pasaban uno del desayuno. Exacto. Y de repente ya con el restaurante, mis tías sabían cocinar. Una de mis tías empezó a trabajar en un restaurante mexicano en Atlanta. Y cómo llegamos a Atlanta es una historia demasiado larga. Éramos los únicos colombianos en ese momento. You're from where? Colombia? Where's that? Where is that? Juan Valdez, Pablo Escobar. Oh. Era horrible. Entonces, ser colombiano en Atlanta en los 80s no era como lo mejor. Pero bueno, trabajaban en restaurantes mexicanos y me imagino que el cuento fue que mi tía vino y dijo, oye, imagínense que ellos solo tienen como 4 tortillas y ellos lo llenan con 10,000 cosas y eso se vende y los americanos se lo comen. Y eso pagan lo que sea. Imagínate. Entonces, obviamente, ya se metieron todos al restaurante y obviamente es más que eso. A mí me encanta la comida mexicana. Y mis tías y mi madre son cocineras excelentes y de ahí empezaron. O sea, metiendo en los restaurantes. Y sí, de ahí como entró la pasión de poder tener como el lado de hospitalidad, pero combinarlo con el lado artístico. Y por cierto, digamos, si usted ve a la mayoría de la gente que trabaja en restaurantes, son gente artistas. Sí. Es una forma fácil como, digamos, yo puedo trabajar como este horario y a la vez puedo hacer esta obra. Y ya cuando terminé de estudiar en culinaria, llegué al punto donde me aburrí de Atlanta y tenía una amiga que estaba viviendo en Los Ángeles. Yo fui a trabajar en Los Ángeles y yo estaba trabajando en un food truck coreano. Entonces aprendí a hacer kimchi, aprendí a hacer bulgogi. De todo. Uy, qué rico. Y eso nos tocó trabajar y, digamos, conocí qué resto de gente. Yo conocí al hijo de Harrison Ford, que él era chef también, es chef. Pero, digamos, yo duré 6 meses allá porque es que Los Ángeles, uno sin plata en Los Ángeles es demasiado difícil. Sí. Y yo es que estaba acostumbrado a trabajar acá, tener el nido de la familia. Claro. Y entonces me devolví, empecé a trabajar en otros restaurantes y yo dije, tenía una llamada de un primo que vivía acá en New Jersey. Y, hey, me resultó un comercial con Hewlett Packard y, o sea, necesito a alguien creativo. Véngase ahí, ayúdeme. Y en el 2012, en el octubre del 2012, yo me vine a New Jersey a vivir. Y a los 10 días que llegué, pegó Sandy. Entonces, sí, el Superstorm. Pero yo tenía 28 años con gente, todos de los 20 en la casa. Sí. Entonces eso era rumba y eso no importa, ¡ay, se nos fue la luz! ¡Vamos a hacer fogata! Y saca el aguardiente. Pero bueno, sí, ¿no? Y así empezó. Yo estaba haciendo todo lo que sea el marketing, las redes sociales de mi primo que era DJ. Viajábamos, podíamos hacer cosas, pero ya después, ya cuando se acabó eso, yo necesitaba otro trabajo y empecé en Nueva York. Sí, y bueno, ya lo último fue que a mí me encantaba la cocina, sí, pero yo trabajaba como de mesero. Y un día yo fui a visitar un restaurante que tenía cursos, tenía como 15 cursos. O sea, te daban foie gras en una jeringa. Y yo decía, wow, qué excelente. Entonces a lo último yo pedí un café y me trajeron un Nespresso. Y bueno, no estoy hablando mal de Nespresso, pero apenas nos dieron 15 cursos de algo espectacular y luego terminaron con algo que yo pudiera haber hecho en la casa. Claro. No que el café era malo. No era espectacular. No, era así. O sea, digamos, sí, ok, mire, promedio. Acá está, era el afterthought. Claro.
Y yo empecé a pensar sobre mis raíces en café. Y yo dije, pues, ¿qué tal si traemos café? Y a los mesecitos se murió mi abuelo. O sea, ya eso fue ya a los 92 años, tuvo una vida excelente. Entonces fuimos a celebrar la vida de él en Colombia y en ese momento yo conocí a mi mentor, Hernando Tapasco, que es para mí uno de las mentes más espectaculares que existe en el café hoy en día. Y fuimos a un laboratorio especial de café y él me presentó un café. Y yo era de esos tipos que yo echaba azúcar, leche. Yo decía, bueno, o sea, para mí todos los cafés me sabían igual. O sea, yo estaba acostumbrado al Starbucks, a los Pumpkin Spice Lattes y todo. Eres de los míos, Sí, no, mire, y son deliciosos. ¿Para qué? O sea, esos cafés son ricos y tienen su lugar. Pero me presentó un café y yo dije, bueno, ¿dónde está el azúcar? Y le dije, bueno, pruébelo primero y luego hablamos. Y yo me acuerdo, pues yo lo probé y yo dije, ¿esto qué es? Lo olía. Eso me huele como a guayaba. ¿Usted le echó guayaba? ¿Eso es jugo de guayaba? Y yo dije, no, eso es café. Eso es café, pero bueno, me fue explicando y yo dije, ¿qué? Y, o sea, si me pudiera haber explotado la cabeza, me hubiera explotado la cabeza. Y eso fue mi rabbit hole. O sea, de ahí, de una. Entraste ahí a escarbar y escarbar y escarbar. Sí, en el 2015 empecé Paper Plane. Y el nombre es como algo muy chistoso porque mucha gente dice, bueno, Paper Plane, que le gustan los aviones, sí, o fue piloto o algo. Y no, la verdad es que nosotros tenemos la finca de nosotros que produce café en Santuario, Risaralda, que se llama Villa Lisa. Y luego, más arriba, en los Planes de San Rafael, tenemos otra finca que producimos eucalipto para Cartón Colombia. Entonces yo de niño, bueno, de pelado, yo decía, hey, we grow paper on the plains. It's the paper plains. Y pues mis hermanos no les gustó. Bueno, no se reían tanto como yo, pero y plains en español o planes. Claro, claro. Plain. Entonces, a nombrar la compañía, yo decía, bueno, nosotros crecemos el café debajo de los paper plains, el Paper Plane Coffee Company. Claro. Y bueno, de ahí salió. Y ¿quién no tiene como un pensamiento como nostálgico de un avioncito de papel? Uh-huh. Es algo como mal. Para mí, yo quería tener una marca que, o sea, yo nunca quiero ser, nosotros somos los mejores. O sea, claro, llegar al punto donde somos la mejor marca y vendemos el mejor café. No, yo quiero que algo sea, que tenga el toque como de nostalgia, que algo que no sea increíblemente seria, pero a la vez que tomamos el producto muy serio, ¿verdad? Sí. El estilo de café que hacemos. Tú sabes que me parece interesante, pues yo relacioné lo de paper plane, ¿no? Lo de avión de papel, yo lo relacioné como con una oficina, con un salón de clase, tú sabes, como esas cosas que uno... Y me parecía como, en mi mente, sí, eso tiene sentido, porque el tipo de gente que iría ahí, en Montclair está Montclair State, quizás son estudiantes los que van, gente que trabaja trabaja desde casa, etc. Pero me parece cool porque cada uno lo hace su propio significado. Sí. Uh-huh. O sea, ellos ven el logo y lo hacen su propio significado. Algo que me gustaría recalcar es de que tú eres una quinta generación de cafetero. Sí. O sea que me parece interesante cómo tú estuviste en los restaurantes, fuiste a estudiar en la escuela culinaria, estuviste y estás activo en actuación, en doblaje de voz, en otras cosas, pero de alguna u otra manera volviste a tus raíces. Uh-huh. A lo que, como que en cierta manera, el family business, ¿verdad? Sí. El negocio de la familia. Y esto sucede en cierta forma a raíz de que tu abuelo fallece, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que tú hiciste esa conexión o ese círculo, ese ciclo que terminaste de alguna manera donde ya generaciones anteriores habían estado? Nosotros ya llevamos, o sea, somos 6 o 7 generaciones colombianos y llevamos 160 años cultivando café en Santuario. Incluso mi tatarabuelo fue uno de los fundadores o de las primeras gente de llegar a Santuario. Wow. Y él llegó de Medellín y en ese entonces en Medellín estaba viniendo café de Brasil. Y bueno, en ese momento Santuario era una colonia alemana de una familia que se llamaba los Gardners. Y bueno, como todos alemanes, ellos hacían pan,
hacían cerveza, pero eso no eran productos viables como para exportación. En cambio, Medellín ya tenían la máquina para hacer café y eso se estaba exportando porque en Estados Unidos y en Europa querían café. Entonces, él, y no solo él, digamos, había ya mucha gente que había llegado de Antioquia y bueno, tenemos que sembrar café y vender café y de ahí empezaron las raíces, lo que es Santuario en Risaralda. Y bueno, nosotros, estando acá, volviendo a Colombia, nosotros obviamente pues como yo nací acá, mis hermanos nacimos acá, nosotros estudiábamos acá en la escuela pública y luego cuando llegó junio, chao, el día siguiente o hasta a veces nos salíamos 1 o 2 días antes de terminar y para Colombia y nos quedábamos 2 meses, qué bueno. 3 meses y nos tocaba allá en la finca y era algo soñado. ¿Verdad? Porque mis amigos americanos no les tocaban eso. Digamos, para mí era como Narnia. Sí. ¿Verdad? O sea, yo entraba a un Narnia latinoamericano, o sea, en vez de meterme ahí al closet. Sí, no, sí. Llegaba a Colombia y nosotros, digamos, parte de la finca era un bosque. Y nosotros teníamos bejucos y nos tirábamos en bejucos. O sea, de niño eso era increíble. Y no solo eso, pero también nos dimos cuenta que habían huacas en la finca. Y no sé si ustedes lo llaman huacas, pero para nosotros son entierros. Sí, entierros como precolombinos. Sí. Entonces nosotros encontrábamos partes de joyas o lo que sea. Y para nosotros, o sea, uno teniendo 8, 9 años, uno decía, ¡ay, tesoro! ¡Hay tesoro abajo! Entonces, pues, allá, y cuando no estábamos haciendo huecos, estábamos teniendo guerras con naranjas podridas. O sea, había tantas cosas que hacer en los veranos. Y entonces para mí, teniendo esas raíces, fueron cosas como espectacular. Sí. Entonces, para mí siempre ha sido parte como de cómo conectar a esas raíces. Porque mucha gente cuando viene acá tratan de soltarse. O sea, separar las raíces. Suprimir eso. Sí, y yo creo, digamos, es que hay mucho sufrimiento, ¿verdad? Mis padres aman a su país. Pero ellos vienen con un trauma horrible, especialmente mi mamá. Mi mamá se crió en Pijao, en Quindío, y en ese momento, en el tiempo de la chusma y de la guerra y todo, Pijao llegaban los liberales y los conservadores y se mataban por matarse. Y mis tías veían toda esa violencia y a ellos les quedó marcado. Claro. ¿Verdad? Y no solo eso, pero a ellos, mis tías y mi familia son increíblemente católicos y muy religiosos. Y para ellos, honestamente, fue lo que les salvó la vida. Y hay una historia muy chistosa o algo pues muy conveniente de mi abuelo. Ellos tenían una finca de café. Y en ese momento pues no había televisor, no había radio. Él les leía novelas. Y de repente ellos miraban por la montaña y veían que subían unas antorchas. Y mi abuelo sabía que venían a agarrarlos. Y él dijo, vaya, métesen al cafetal y métesen debajo de los palos de café. Y quédense ahí toda la noche hasta que yo los agarre. Y se metieron y se quedaron toda la noche. Y vinieron y esculcaron toda la finca y los querían matar. En ese momento, si ellos lo hubieran descubierto, lo hubieran matado. Incluso mataron a los de la familia de los vecinos. Pero entonces café literalmente nos salvó la vida. Entonces para mí, obviamente, o sea, volviendo como a la pregunta original, es que para mí todos esos cuentos de nuestras raíces son cuentos muy importantes. Y en vez de tratar de esconderme, de ser latino, de ser colombiano, para mí es algo muy importante que mis hijos sepan eso, que la gente sepa esas historias, porque son algo que hizo la forma de ser de mis tías, de mis abuelos. O sea, ellos vinieron de todo ese trauma para crear unos personajes, una forma de ser, un amor, un cariño, porque son gente increíble, donde ellos, o sea, si necesita algo, le quitan la camiseta para poder dársela, ¿verdad? Sí. Porque vienen como de esas raíces y es algo que yo creo que se pierde en los países, es fácil que se pierden acá. Wow, Jonathan, y yo veo que eso
la historia que cuentas realmente trae mucha conmoción, sentimientos, que podemos sentir tu emoción, lo que de pronto tus familiares estaban sintiendo en ese momento. Y me lleva a pensar, hay muchas personas que exportan a este punto café colombiano. Y siempre se conoce que el café colombiano, que es el mejor, pero llega un punto en el que, ok, ¿cómo haces tú para diferenciar tu café colombiano, que todo el mundo trae café colombiano, pero tú lo traes porque quieres mostrar tu herencia, honrar tu historia familiar, quinta generación? ¿Cuál fue uno de los mayores retos en diferenciarte con los demás grupos de mercado de café? Pues, ¿cómo le digo yo? Hay un dicho que dice rising tides raise all boats. Sí. Donde, La digamos, marea que sube, sube todos los todos los barcos. botes, todos los barcos, ¿verdad? Entonces, si uno entra a un mercado y uno dice, yo voy a destrozar a toda la competencia, o sea, yo quiero bajarlos a ellos, yo quiero bajarlos a ellos, yo quiero bajarlos a ellos. Número uno, no es una forma de vivir la vida, ¿verdad? Uno no entra a una casa nueva y dice, yo voy a tumbar a todos los vecinos. porque, o sea, sí, bueno, hay cierta gente que sí hace eso, pero terminan mal. No, la meta es, mire, a mí me encanta, había un señor llamado Alan Watts, y él iba a las universidades y él hablaba, y había una de las veces que él habló sobre el dinero. Si ustedes lo quieren ver en YouTube, se llama What If Money Were No Object, Alan Watts. Y básicamente dice que nosotros como humanos hemos llegado a un punto donde hacemos cosas que no queremos hacer solo para llegar al punto donde podemos hacer las cosas que queremos hacer. O sea, trabajamos... Di eso de nuevo. Hacemos cosas que no queremos hacer para llegar a un punto donde podemos hacer las cosas que queremos hacer. O sea, trabajamos en trabajos horribles con la meta, o sea, trabajar en una oficina, siendo esclavos. Mire, hay gente que ama las oficinas. Sí. O sea, y eso está bien, pero hay cierta personalidad. gente que no. O sea, ellos dicen, yo sueño con montar caballos. Sí. Pero bueno, voy a seguir trabajando acá, haciendo lo que no me gusta para poder algún algún día montar caballos. Claro. Entonces, una de las cosas que él dijo es que si a usted le gusta cierta cosa con tanta pasión, hágalo. Hágalo porque la vida es corta y va a llegar a un punto donde usted lo va a hacer tan bien, o sea, tan bueno, que el vecino va a llegar y decirme, yo quiero tener lo que usted tiene. O sea, si usted está tan alegre haciendo lo que a usted le gusta, alguien va a decir, yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Cuánto le puedo pagar? Enséñeme a hacer lo del café. Entonces, la forma en que yo entré era, no, mire, siendo el mejor de lo que sea es completamente subjetivo, Sí. ¿verdad? Totalmente, porque hay gente que va a decir, Starbucks es el mejor café del mundo. Y yo nunca le voy a decir, no. Si usted dice que Starbucks es el mejor café del mundo, bien pueda, hágale, ¿verdad? Mi café va a ser totalmente diferente, incluso. O sea, usted encontró lo que a usted le encanta, disfrútelo toda la vida. De eso se trata la vida. Pero, digamos, yo solo le quiero contar la historia de mi café y que pueda ser diferente, ¿verdad? Y solo llegar como de otro lado de vista, donde la gente mira que uno ama lo que uno hace y dice, yo quiero, es como, yo quiero infectarme de esa pasión, ¿verdad? Y es algo, digamos, siempre ha sido el reto porque yo como le enseño a un empleado para tener la misma pasión sobre eso o para explicar la bebida y obviamente pues esos son solo uno de los retos porque vienen muchas cosas del negocio, del país, del estado, de lo que sea para poder uno manejar una compañía, porque no se trata de, bueno, voy a vender el café, usted solo lo muele, empuja el botón, usted le recibe la plata y ya, chao, yo me voy a sentar en la casa a pintar. Tú sabes que algo que tú has logrado hacer es algo que, pues tú lo has hecho ha fluido de manera natural, pero es algo que enseñan como una estrategia de marketing, que es que tienes que tener una historia detrás de tu servicio o producto, porque eso lo hace más real, más palpable
y conecta más con el público. Y es interesante que es algo que tú, sin necesariamente haber tenido esa intención, has logrado hacer eso, que las personas logren conectar con tu marca y con tu producto. Algo que te quisiera preguntar, Jonathan, es las personas que visitan Paper Plane hoy en día, como yo que estuve ahí no hace mucho, uno desde afuera se ve el lugar bien chévere, uno entra, la atmósfera es súper chévere y pues obviamente tú has llegado a tener un nivel de éxito a base de todo este esfuerzo que has puesto. Pero me gustaría que compartas si siempre fue así, o sea, siempre todo se te vino fácil, o si la tuviste que luchar, sufriste, pasaste por momentos difíciles, porque yo creo que personas que pueden estar viendo, escuchando este podcast, deben decir, bueno, pues qué chévere la hizo y siempre seguro la ha tenido fácil, pero quizás no ha sido así. Quizás has pasado por momentos difíciles a lo largo de tu vida cuando has estado tratando de encontrar tu camino. Sí. No, pues mi historia fue algo como muy interesante, ¿verdad? Porque siendo el menor en una familia tan grande, fue interesante porque a la vez no me tocó lo que le tocó a mis primos mayores. Digamos, ellos tuvieron como un nivel de sufrimiento diferente, ¿verdad? Claro. Porque ellos tuvieron como la llegada de mis tías o de mis padres y llegaban a un punto donde tal vez la familia no tenía la infraestructura o el dinero, entonces ellos tuvieron que sufrir algo diferente que yo siendo el menor, y ya que mi familia pues habían llegado a un punto donde ya estaban establecidos. Entonces para mí, yo creo que mucha de mi familia me veía como el niño privilegiado. Sí. Y a mí nunca me gustó eso, ¿verdad? Entonces yo siempre traté como de salir como de esa sombra. Y por eso yo me vine a Nueva York. O sea, yo me quería salir porque fácilmente, digamos, uno trabajar con familia es demasiado difícil, ¿verdad? Porque uno siente que uno les debe algo, uno tiene que estar ahí para hacer el sacrificio, ¿verdad? Pero llega un punto donde, o sea, hay un tope. Claro. Y ya de ahí no puede subir, ¿verdad? Porque hay ciertos aspectos de uno, solo cuando uno crece, uno dice, bueno, no, yo sé lo que estoy haciendo y yo no me voy a mover de acá. Y vamos a seguir haciendo de la forma que estábamos haciendo en vez de cambiar. Claro. Entonces yo tenía ideas nuevas y yo dije, bueno, yo quiero tener mi propia vida, yo quiero tener mi propia historia y por eso me vine acá. Y yo estaba trabajando en 2 restaurantes y luego trabajaba en la mañana con una compañía de mi mejor amigo que él tiene Brooklyn Hot Dog Company, entonces él hace hot dogs excelentes, búsquenlos, son ricos. Pero no, entonces yo hacía los deliveries de los restaurantes desde las 8 de la mañana hasta como las 2 o 3 de la tarde y luego de 5 a las 2 de la mañana yo trabajaba en una barra o un restaurante y de vez en cuando me salía un trabajo de actuación y todo eso para ganar $40,000 al año, $50,000 al año, que en Nueva York no es mucho, duro, ¿verdad? Uno tenía roommates. Eso que yo tuve suerte y me encontré en un apartamento en Queens, en Sunnyside, que yo podía tener, o sea, era un cuarto, yo lo pude pagar. Y bueno, de repente me salió bueno, con la plata que yo estaba haciendo, yo invertí en una máquina pequeña de tostar café, una máquina de 1 kilo. Incluso era más pequeña porque si le colocaba 1 kilo de café o 2 libras, hice como 2 incendios al principio en tostar el café. Entonces tuve que echarle menos café. Y todo era adentro de una oficina en Brooklyn. Entonces, y llegó un punto donde yo no podía tener la oficina y el cuarto donde yo alquilaba. Entonces decía, bueno, yo paso más tiempo en la oficina y en la oficina tienen una ducha. Entonces yo voy a vivir en la oficina. Entonces yo vivía en un sofá. Yo compré un sofá en IKEA. No te creo. Y mire, no había calefacción, no había aire acondicionado. Entonces, en los inviernos yo tenía pues la calefacción eléctrica y ahí congelado con 10 cobijas. Eso que mi mamá me entregó una de esas cobijas colombianas, las grandes que tienen el tigre, el león y todo.
Que eso es excelente. Mis niños lo llaman the ugly blanket. Pero es lo mejor. Entonces eso me salvó la vida, pero luego en el verano, con esos bochornos que hacían y con el aire acondicionado y yo tostando café. Entonces, o sea, yo me acuerdo un día viendo el termostato, 102 grados adentro de la oficina. Y solo tostando café, entonces yo vendía el café en línea y digamos, no era algo viable. Pero llegó un punto donde ya empecé a vender en un mercado los fines de semana y eso sí me entraba, por lo menos yo estaba vendiendo $400 al día, ya $800 al día. Llegó un punto donde llegué a $1,000 al día y yo dije, oh, wow. ¿Qué está pasando? Y no solo eso, pero pues, en ese momento yo agarraba las propinas y yo no me sacaba la propina. Yo toda la propina que me daban solo metía con las ventas. Yo decía, menos mal, yo tengo mi sueldo al lado Claro. y yo, todo esto necesito invertir para tener algo. Sí. Y llegó un punto donde yo decía, bueno, tengo un presupuesto de $5 al día para comer. Entonces yo iba a McDonald's, a Taco Bell y me compraba, digamos, en McDonald's me compraba 3 hamburguesas. Y aunque es horrible, yo sé que me hice daños al cuerpo, qué sé yo, pero yo comía un cheeseburger en la mañana, cheeseburger de almuerzo y un cheeseburger para la cena. Y luego como a las 10:30, 11 de la noche, yo salía con toda mi ropa y con una mochila al baño. Me tomaba un baño frío para que nadie se daba cuenta y, o sea, rapidez. Salía con la misma ropa. Obviamente me cambiaba los calzoncillos porque eso era horrible, pero, o sea, salía porque habían cámaras y yo, Claro. lo último que yo quería, o sea, era ilegal uno dormir en las oficinas. Claro. Y lo que me ayudó, o sea, lo que llegó a un punto donde lo que me ayudó más, número uno, conocí a mi esposa. Ella vivía acá en New Jersey y ella sabía dónde yo estaba viviendo. Entonces ella me dijo, ya después que salíamos, ya después de unos meses, ella me dijo, Jonathan, venga, quédese con nosotros. Ella tiene una hija. Y quédese con nosotros porque es mejor, por lo menos ya se puede relajar y todo. Ya se puede bañar en 5 minutos. Sí, y luego, pues, aunque me salían trabajos de actuación, nunca me había salido algo muy grande. Claro. Y luego me salió un trabajo muy grande con Friskies, la comida de gato. Y yo me volví una de las voces principales de los comerciales de Friskies. Y en esos comerciales grandes, que son supernacionales, con 2 horas de grabar, me pagó a mí el sueldo, lo que me pagaban los 2 restaurantes. Increíble. Wow. Y digamos, eso era lo suficiente. Claro. Y ya con eso encontré la cafetería donde estamos ahorita en Montclair. Fui al banco y ellos estaban pues sorprendidos porque ellos dijeron, bueno, su compañía gana plata y usted tiene un trabajo al lado, entonces me dieron un small business loan. Y de ahí empecé, o sea, pude comprar la tostadora nueva, una de 6 kilos, las máquinas que necesitaba. Ya tenía una máquina de espresso porque ya tenía lo que estaba vendiendo en Brooklyn. Y de ahí empezó. Y obviamente, pues de ahí siempre hay sus problemas, ¿verdad? Pero es una evolución. Claro. Y yo creo que algo que yo recomiendo a la gente es, digamos, usted puede ser la persona más inteligente del mundo, puede saber hacerlo matemática más rápida o escribir lo que sea. Pero algo que me ha ayudado a mí en este trabajo es poder solucionar problemas en el momento. O sea, para mí, yo era uno de esos niños que yo desbarataba un computador solo para ver lo que había dentro del computador y luego lo volvía a armar. Sí. Nunca me funcionaba después, pero por Pero lo lo menos intentabas. aprendía, ¿verdad? Claro. Pero no, o sea, yo sé lo suficiente para arreglar plomería o para conectar plomería o para hacer electricidad o lo que sea. Entonces, si fallaba algo, me ahorraba $200 o $300 porque yo sabía, o sea, por lo menos lo suficiente para colocar una curita. Sí. Y dije, bueno, podemos terminar ahorita y ya luego podemos solucionar el problema. Y no solo eso, pero yo siempre he sido una persona donde yo me sacrifico para poder, digamos, para poder ayudar a alguien o para que mañana podamos abrir. Y entonces, digamos, sí, hay muchos retos, nada llega fácil. O sea, obviamente sí, hay algunas historias donde hay gente afortunada que tal vez les entra plata de alguna forma, familiar o lo que sea, y pueden ayudar. Pero para mí,
yo creo que parte de la historia fue que yo luché. Wow. Y por eso yo creo que para mí es más dulce. Es más dulce Claro. la historia porque es algo que luché y yo creo que es una de esas cosas donde yo, para mí, por eso es tan difícil como soltarme Claro, de, claro. de la cafetería. Wow, y mira que me parece muy interesante porque yo me imagino que de pronto gente dice, es que si tú naces acá, ya la tienes resuelta. Es el problema, somos nosotros, que estamos en nuestro país, intentamos venir acá y nos toca duro. Pero creo que tú eres el clave ejemplo de que no es así. No porque simplemente nazcas aquí en América significa que lo tienes todo resuelto. Tú sufriste, o sea, te sacrificaste muchas veces y tu historia es increíble. Y yo creo que por eso es que la estamos compartiendo acá, porque queremos que la gente se inspire de tu historia, se dé cuenta que hey, no es que todo te cae del cielo en las manos y ya tienes listo y puedes abrir tu negocio en un 2x3. Sí. No, requiere disciplina, requiere trabajo y sacrificio, que es lo que persistencia, Sí. que es lo que tú hiciste desde el comienzo, desde que supiste que querías convertir tu pasión en un negocio, empezaste a hacer eso. Y ahí eso yo creo que es súper admirable. Muchísimas gracias. Sí, yo me acuerdo mucho de... a mí me encanta, bueno, yo veo muchas películas, obviamente. Claro. Me gustan los comediantes. Y para mí Will Ferrell es una persona increíble, pero él estuvo, creo que en una universidad haciendo como... Estaba hablando con los estudiantes y él dijo, pues, que él llegó al punto donde él está solo tirando darts a the dartboard, fichas, estaba tirando las fichas, solo esperando, o sea, de los 50 que tiraba, solo uno llegaba. Yeah. Y de eso se trata, ¿verdad? Uno solo tiene que tener, digamos, uno tiene que seguir el sueño, seguir intentando, ¿verdad? Porque, digamos, vas a fracasar, pero está bien, porque de cada fracaso uno va a aprender. Sí. O sea, uno debe aprender cuando uno se cae, uno se tiene que aprender, uno tiene que enseñarse cómo a no caerse o cómo a caerse bien, ¿verdad? Y también, o sea, yo me acuerdo uno de mis profesores en culinaria me decía, usted va a trabajar con chefs muy malos y chefs muy buenos. Y usted tiene que aprender igualmente de los dos, tiene que aprender de las cosas malas y para no replicar de los chefs malos, Claro. y de las cosas buenas y de qué es lo que hay que replicar de los chefs buenos. Sí, 100%. ¿Sabes qué? Me gustaría rescatar una cosita en lo que tú dijiste, porque gracias a esta plataforma yo tengo la oportunidad de hablar con cientos de emprendedores, empresarios, personas que tienen un sueño, o personas que están empezando, o personas que han intentado y se han frustrado. Y en gran parte es porque muchos de ellos tratan de empezar un negocio y vivir de él mientras que empiezan. Y eso es muy difícil de hacer. Por ejemplo, algo que te ayudó a ti es tú tenías tu ingreso que te ayudaba a subsistir y tú podías ir creciendo este negocio y reinvirtiendo el dinero en ese negocio. O sea, es algo muy distinto. Porque si uno se lanza de una a ese negocio y cree que va a poder vivir de él desde los primeros meses, Sí, es sumamente difícil. claro. Claro, porque digamos, o sea, uno puede tener toda la ambición del mundo, ¿verdad? Pero toma tiempo, ¿verdad? Se le echa ganas y eso poco por poco empiezan la gente a hablar. O sea, solo al punto donde hemos llegado, ya, digamos, yo empecé la compañía hace 10 años, pero hace 5 años abrimos la cafetería y abrimos el 9 del 19, en septiembre. Y luego 6 meses después, COVID, cerró el mundo. ¿Cuánto tiempo estuvieron cerrados ustedes? Yo cerré la cafetería por mes y medio, pero lo bueno es que nosotros vivíamos a una cuadra de la cafetería. Sí. Entonces, yo decía, bueno, yo soy de esas personas, yo no puedo estar en la casa Sin hacer nada. sin hacer nada. Y yo le decía, bueno, a mi esposa, ¿sabe qué? Yo voy a ir a la cafetería y yo voy a tostar café y ¿sabe qué? Voy a colocar algo en Instagram. Nosotros vamos a hacer delivery gratis de bolsas de café por 5 millas o 10 millas. Y entonces la gente nos ordenaba en línea y yo iba, los dejaba en el porche y ya. O sea, yo tostaba en la mañana y luego en la tarde dejaba las órdenes. Y
cuando yo iba manejando, yo veía que había ciertas cafeterías o ciertos lugares que estaban abiertos, pero tenían como un kiosquito afuera y tenían pues el computador, entonces todo era, y yo con la gente con la máscara, y yo dije, bueno, tal vez podemos hacer eso. Entonces yo busqué por Square y podíamos tener algo en línea. Y bueno, ya como al mes y medio abrimos, pero suave, agarramos uno o dos de los empleados. Y algo pues que fue pura suerte fue que donde estamos en Montclair, si ustedes no lo conocen, es como, básicamente es un vecino, como otro suburbio de Nueva York. Sí. La mayoría de la gente que vive en Montclair trabaja en Nueva York. Entonces, lo que ocurrió es que cuando nosotros abrimos, la mayoría de la gente que vivía en Montclair no nos podía descubrir porque se iban demasiado temprano antes que abríamos y volvían demasiado tarde después que cerrábamos. Pero ya todos estaban en Montclair. Por COVID. Por COVID. Ah, Y todos necesitaban buscar un café nuevo. claro. Wow. Entonces no empezaban a llegar la gente. Empezaba a llegar la gente, empezaba a llegar la gente, empezaba a llegar la gente. Y todavía estamos haciendo los deliveries. Y, o sea, yo decía, vamos a hacer lo que podemos hacer. Claro. Y otra vez, de la forma, uno tiene que pensar soluciones. Y eso que menos mal, ya cuando abrimos, ya era como la primavera, un poquito más calientico, no era esos fríos ahorita. Entonces la gente podía estar afuera, podía ordenar, podía recoger. Y luego el verano, pero yo decía, bueno, ya nos va a llegar el frío, tengo que planear algo. Y llegamos al punto donde el 21, el octubre del 21, terminamos de hacer online ordering porque es que ya llegamos al Era top. demasiado. Sí. Entonces sí, son ciertos, digamos, retos que uno tiene que llegar y uno tiene que resolver y uno tiene que, o sea, seguir en la lucha. Jonathan, estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos. Y pues... Y qué pena, porque es que no me gusta hablar. No, ya no me gusta hablar. No, yo creo que tienes aún más valor que aportar, más valor que compartir. Definitivamente vamos a poner todos tus enlaces en la descripción de los episodios para que puedan encontrarte y puedan encontrar la cafetería y puedan visitarla. Pero me gustaría preguntarte, ¿hay algún pensamiento final que te gustaría compartir quizás con la audiencia, quizás con algún emprendedor, empresario que está en la lucha, quizás en alguien que también le guste el café? No sé, algo que tú quieras compartir, siéntete en libertad de... Hay mucho más de la vida que uno puede hacer con el trabajo del sudor que uno tiene, ¿verdad? Y hay muchas formas, yo lo digo siendo una persona muy espiritual, hay muchas formas de devolver a las comunidades y hasta de las comunidades de uno, ¿verdad? A mejorarlas. Aunque sea, digamos, si uno puede invertir en algún turismo para traer gente del exterior para conocer la historia de uno. Es algo que yo quiero hacer en Santuario, ¿verdad? Traer gente para que conozcan a este pueblo hermoso, a la Perla del Tatamá, algo que para mí es algo espectacular. Mi abuelo decía, Santuario, con subidas y bajadas, muchachas lindas y viejas arrugadas. Pero, digamos, son cosas, digamos, yo sueño con esas cosas de poder devolver. Sí. De poder devolver. Y yo soy muy afortunado de haber nacido acá, porque yo puedo hacer eso, de ser bilingüe y meterme en diferentes conversaciones con diferentes gentes y hablar de diferentes cosas. Entonces, sí, las cosas no vienen fácil solo porque uno viene al país. Uno siempre hay que luchar por todo, ¿verdad? Y hay que echarle esfuerzo. Jonathan, muchas gracias, muchas gracias. Y ustedes. si pudieron ver durante este episodio, tuvimos los productos increíbles de Paper Plane Coffee aquí con nosotros. Así que les vamos a dejar la información ahí en la descripción para que vayan, se antojen, conozcan el coffee shop y vayan y lo visiten porque es hermoso por dentro y puedan probar este delicioso café que huele espectacular desde acá. Jonathan, muchas gracias otra vez por estar aquí. Y familia, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Hola, soy Patti Bolanos, fundadora de IGO, Immigration Global Online. Mi misión es ayudarte a ti y a tu familia a alcanzar el sueño americano. Sé lo difícil que puede ser enfrentarse a los retos de la Corte de Inmigración y el miedo a una deportación, pero no estás solo. He ayudado a madres, familias y jóvenes a obtener su permiso de empleo, su social, su residencia y comenzar una nueva vida aquí.
No esperes más, contáctame por WhatsApp al 908-764-8725 y da ese primer paso hacia tu sueño americano. Estoy aquí para ayudarte. Si quieres posicionar tu marca frente a una audiencia de emprendedores latinos y expandir tu alcance, entonces tú debes de ser un patrocinador de New Jersey Business Podcast. Haz clic en el enlace de la descripción para más información.